Hypothalamus Artificial Intelligence, HAI, y General Algebraic Modeling Systems, GAMS, valoran profundamente su participación en este evento. Desembarcando en el futuro. Innovación portuaria potenciada por la inteligencia artificial. Su experiencia y conocimiento serán esenciales para enriquecer la discusión y fomentar el intercambio de ideas en este campo tan relevante. Parte 1. Hacia puertos más descongestionados. Optimización de las operaciones logísticas en los puertos. La optimización aplicada a los puertos se puede organizar en 4 niveles jerárquicos, cubriendo las siguientes actividades. Nivel estratégico. Asignación de terminales y planificación de la capacidad. Nivel táctico de mediano plazo. Asignación de amarres. Macroplanificación del patio y mantenimiento de equipos. Nivel táctico de corto plazo. Planificación de estiba. Asignación de las grúas del muelle. Carga y descarga automática. Microplanificación del patio. Programación de mano de obra. Ruteo de vehículo y programación del mantenimiento. Programación operativa. Programación de mano de obra. Despacho de vehículos y replanificación de la estiba. A continuación se presentan varias de las decisiones que HAI Port puede apoyar. Llegada y salida de servicios a terminales, muelles, atracaderos y remolcadores. El objetivo es reducir los tiempos de espera de los buques y el coste de penalización en el puerto. El modelo produce los horarios detallados de las actividades y los muestra en un diagrama de Gantt inteligente. Asignación de grúas pórtico y grúas móviles a servicios. El objetivo es optimizar la carga y descarga de buques y maximizar el uso de grúas de muelle. El modelo considera secuenciación de grúas. Elección de grúas pórtico. Restricción de espacio libre entre grúas consecutivas. Restricciones de secuencia y no superposición. Compartir grúa entre 2 barcos y limitaciones de movimiento para grúas pórtico. Actividades de mantenimiento de activos portuarios. Objetivo: minimizar el coste de mantenimiento. Consideraciones del modelo. Activos: grúas de muelle, grúas pórtico, grúas de patio, tractores internos. Actividades de mantenimiento y operación planificadas conjuntamente. Consideraciones sobre PHM, Prognostic and Health Management, y programación de tareas de mantenimiento en un horizonte de N semanas. Asignación de personal y equipo, y secuenciación y sincronización de las tareas de mantenimiento. Asignación de mano de obra a actividades en el puerto. El objetivo es definir el cronograma de recursos humanos, minimizando el número de empleados contratados y reduciendo el costo de la nómina. La programación se lleva a cabo considerando la planificación previa de las operaciones portuarias. Asignación de contenedores y vehículos a patios de almacenamiento. Este proceso se lleva a cabo en 2 etapas. Etapa 1. Macroplanificación del patio. El objetivo es minimizar la congestión en el patio para carga y descarga. El modelo considera optimización basada en el concepto de clusters, relación con la futura asignación de buques y limitaciones de las grúas de patio. Etapa 2. Microplanificación del patio. El objetivo es encontrar rápidamente un plan de apilamiento para un conjunto de contenedores. El modelo decide para un contenedor qué celda ocupará a través de varios grupos. La optimización del almacenamiento de contenedores considera clúster definido por la macroplanificación. Células definidas por la microplanificación. Agrupaciones preasignadas, como las utilizadas para contenedores de transbordo. Agrupación de contenedores considerando destino, tamaño, categoría, peso y restricciones de las grúas al apilar. Movimientos de contenedores y vehículos entre buques y atracaderos. El objetivo es asignar el contenedor a la grúa lo más cerca posible. Las restricciones del modelo son
Maneja la secuencia de carga entre el astillero y el buque. Ubicación de contenedores y vehículos considerando los futuros movimientos planificados. Restricciones sobre grúas, clústeres y sobrepeso y estabilidad en buques. Las decisiones en tiempo real son: ¿qué slot en el barco? ¿Cuál clúster para recoger en el patio? Despacho de vehículos externos. Objetivo: programación óptima, horario, para el despacho o recepción de vehículos externos, camiones, barcazas, trenes, que deben cargar o descargar mercancía en el puerto. Restricciones. Coordinación de las operaciones en patio, línea costera y vehículo. Coordinación de grúas para cargar o descargar los vehículos. Longitud de las colas fuera del puerto. Capacidad limitada de aparcamientos de vehículos y ventanas de atención preestablecidas. Planificación y programación de terminales portuarias a granel. El objetivo es minimizar el costo operativo de la terminal, considerando el entorno del sistema, que puede incluir el costo de combustible de los buques en las colas de acceso. La gestión de puertos y buques a granel se convierte en parte del proceso industrial, ya que define el suministro de materias primas y la distribución de productos terminados, que están relacionados con las operaciones industriales. Dependiendo del caso concreto, debe coordinarse. Las llegadas con consumo en plantas industriales. Las salidas con producción en plantas industriales, y los almacenamientos se nivelan con la entrada y salida de material. La optimización puede afectar la velocidad de los procesos industriales y la velocidad del barco. Un caso de éxito en el sector portuario es la planificación y programación de atraque y servicios en el puerto de Cartagena de Indias. Las principales características del proyecto son: reto: implementar modelos tácticos de planificación y programación para optimizar sus operaciones y servicios comerciales. Solución: implementación de un conjunto de modelos de optimización para la definición del calendario de operaciones y la asignación de buques a muelles y grúas a buques, para optimizar la gestión de los servicios marítimos en las dos terminales del puerto de Cartagena. Resultado: los modelos matemáticos permitieron optimizar las operaciones del puerto para planificación de asignaciones de servicios de terminal, planificación de grandes eventos en el puerto y análisis de oportunidades comerciales. Optimización de las operaciones mar-tierra. Programación de buques y plantas industriales. Programación de operaciones de acopio y de distribución de productos, por ejemplo, crudo y o productos derivados, vía medios marítimos de transporte, como tanqueros y barcazas. Considera restricciones. Ventanas de tiempo de entrega o de carga. Distribución de capacidades en los barcos. Capacidad de carga o descarga en los muelles. Capacidad de calado y peso de los muelles. Velocidad de desplazamiento de los barcos. Relación peso-calado de los tanqueros y sincronización del llenado y del vaciado de los tanques de almacenamiento. Un ejemplo es la distribución de productos derivados del petróleo a lo largo de la costa peruana, la cual se origina en la refinería de Talara, al extremo norte del país. Se debe distribuir los productos en 8 puertos con terminales para almacenar los productos, y luego distribuirlos al interior del país. Si se tuviese un solo tanquero, y no existiesen restricciones de entrada a, de salida de, los puertos, la solución del problema ruteo podría ser trivial e intuitiva. Se carga el barco en Talara, y se visitan los puertos en orden, de norte a sur. El problema matemático a resolver comúnmente se conoce como el problema del agente viajero, en inglés TSP, Travel Salesman Problem. Pero, si se requiere más de un tanquero, entonces es necesario dividir la asignación de los puertos a los tanqueros. Una solución, quizás sea fácil de obtener, garantizar que es la óptima, o sea la que menos cuesta, es un problema diferente. El problema se complica en la medida que aumentan los tanqueros, los puertos y los productos. El problema matemático a resolver comúnmente se conoce como el problema del ruteo de vehículos, en inglés VRP, Vehicle Routing Problem. Si bien los dos problemas anteriores son fundamentales en todo problema de ruteo,
Su alcance es relativamente académico, ya que los problemas de ruteo reales conllevan restricciones adicionales. Para que la solución del problema sea útil para un usuario industrial, principalmente deben incluir la dinámica temporal del problema. Algunas de las restricciones adicionales a considerar son: ventanas de atención, relacionadas con las horas en que es posible entrar a un puerto. Condiciones de viaje cambiantes, por ejemplo, duración, costo y velocidad de viaje dependientes del tiempo. Manejo de inventarios mínimos y máximos en los terminales. Capacidades, peso, volumen de los compartimientos, monto asegurado, y otras. Tiempo de carga y de descarga de los tanqueros. Movimiento de las mareas, que determinan las posibilidades de entrada y de salida de los puertos, y calado y peso del tanquero, dependiente de la carga al momento de llegar a un puerto. La gráfica presenta el movimiento de las mareas en el puerto de Eten, al norte del Perú. La velocidad del viento en el mar es determinante de la velocidad del buque, y por ende del consumo de combustible. En la práctica, es una variable más a controlar, que es afectada directamente por las condiciones hidroclimáticas en el mar. Cualquier espera de un barco está relacionada con su optimización en la velocidad de desplazamiento. Andar a toda marcha, para llegar a tiempo, también puede implicar su optimización. Se debe considerar que desde el punto de vista de consumo de combustible, la eficiencia de un motor no se da al máximo de su potencia. Las RPM de mínimo costo están cerca de su máxima capacidad, en la gráfica el 80%. A partir de dicho punto, en la medida que la velocidad del barco disminuye, aumenta la cantidad de combustible consumido por unidad de desplazamiento. Por otro lado, estas curvas cambian dependiendo del peso del barco. Las restricciones anteriores complican la obtención de la solución óptima, la cual puede conseguirse por intermedio de la inteligencia artificial, utilizando metaheurísticas o programación matemática. HAI prefiere utilizar programación matemática. Optimización de operaciones pesqueras. Otro caso de programación de buques y de plantas industriales está relacionado con la planificación de flotas pesqueras. El proceso de producción de harina de pescado y sus derivados comienza en el proceso de pesca, el cual, en Perú, se realiza durante 2 temporadas definidas por el Ministerio de la Producción. Embarcaciones de diferentes especificaciones se encargan de pescar anchoveta, jurel, caballa y otras especies que se encuentran en el Pacífico peruano. Esta pesca es transportada a plantas de producción de harina y productos derivados, que se encuentran distribuidas a lo largo de la costa. La harina se exporta al mercado internacional, de acuerdo con calidades comerciales, establecidas en los contratos de suministro. El aceite de pescado corresponde a un subproducto de la harina de pescado. La flota pesquera no es refrigerada, y por lo tanto, la pesca pierde calidad en la medida que se demore su entrada a la planta de procesamiento. La imagen presenta la distribución de anchoveta en la costa peruana. Una empresa pesquera típica puede tener del orden de 10 plantas productoras de harina de pescado, distribuidas a lo largo del litoral. Los cupos pesqueros son dados por embarcación. Dichos cupos pueden negociarse, para ser utilizados a conveniencia del comprador, en cualquier barco pesquero. Las empresas grandes negocian con pescadores independientes, en el momento de la pesca. El proceso de gestionar óptimamente el proceso de pesca implica un dinamismo permanente en el uso de los modelos matemáticos, ya que las condiciones del entorno de decisiones cambian permanentemente. Inicialmente, un barco está posicionado en un punto del mar, con una carga que ya ha pescado. La decisión a tomar es si continuar pescando o si comenzar el retorno al puerto. Si continúa pescando, existe la posibilidad de que capture más carga, pero que pierda calidad en la carga ya pescada. Si regresa, con poca carga, el costo del viaje hasta el sitio de pesca puede llegar a consumir toda la utilidad de la jornada. El costo del regreso deberá tener en cuenta la velocidad óptima, la cual depende de las condiciones del mar y de las colas en los puertos, chatas, de las plantas industriales. En la medida que los barcos se alejan de la costa, no es evidente cuál es la planta a la que se debe regresar. Para tomar la decisión se debe tener en cuenta la posición de todos los barcos, ya que estos están compitiendo por los recursos de los puertos. Adicionalmente, se debe considerar una regla del negocio,
que está relacionada con los pescadores independientes, que venden su carga al mejor postor, teniendo en cuenta los costos de atención en el puerto que los atenderá. Esto implica que se les debe dar prioridad en la programación de la atención en los puertos. Por lo anterior, la programación inicialmente tendrá previsto la atención de posibles pesqueros independientes, dejando para más tarde la atención de los barcos de su propia flota. La implementación de esta regla de negocio depende de la urgencia de compra de pescado de terceros que tenga la empresa. Finalmente, en la medida que se acerca la hora de regreso, se debe ir ajustando la programación, de acuerdo con lo que vaya ocurriendo en el mercado spot del pescado. Se debe tener en cuenta el sincronismo de los arribos de los pequeros, con la disponibilidad de tanques de almacenamiento en las plantas industriales, que funcionan todo el tiempo, procesando el pescado en la medida que va arribando. Cuando un barco debe esperar para ser atendido, se está perdiendo calidad, y se gastó más combustible del necesario. La imagen presenta curvas de eficiencia de los motores, de 3 barcos de una flota pesquera peruana. Se puede visualizar la no linealidad en el consumo de combustible, en la medida que aumenta la velocidad del motor. El cambio de pendiente es significativo, debido a su carácter exponencial. Las pruebas en frío de los modelos matemáticos demostraron que estos podían ahorrar en combustible más de $1 millón por temporada para una empresa típica. Otro problema industrial que está vinculado a la planificación de operaciones marítimas es la mezcla de harinas de pescado para cumplir con las especificaciones técnicas de las harinas comerciales, que en el caso peruano, están orientados principalmente a la exportación. El problema se origina en la acumulación de lotes de harina de pescado de diferente calidad, que deben mezclarse para obtener el producto comercial apropiado. En la medida que se disponga de buena información, es posible proyectar la calidad de pescado que va en un barco, y se puede optimizar el proceso de mezcla, dirigiendo el barco hacia donde se requiere la harina que se producirá con su pesca. No hacerlo puede implicar que trasladar lotes de harina entre plantas, para cumplir los compromisos comerciales. Programación del mantenimiento en dique seco. Caso de uso, mantenimiento de la flota CODC. La disponibilidad de buques es primordial para las compañías navieras comerciales. La estrategia de gestión de riesgos corporativos se basa en esta disponibilidad y, por lo tanto, es probable que las operaciones de mantenimiento imprevistas, o de larga duración, tengan un impacto negativo significativo en los ingresos y la rentabilidad. En el dique seco, un barco se retira del agua para permitir que se realice un trabajo en el exterior del buque, que normalmente está por debajo de la línea de flotación. Un enfoque simple, sin modelos matemáticos, planifica y programa los barcos para el dique seco, en función de las fechas del mantenimiento anterior, y de la última fecha en la que se deben cumplir los requisitos de inspección de la sociedad de clasificación. El modelo matemático de optimización de la programación del mantenimiento en dique seco para los buques de Kuwait Oil Tanker Company, KOTC, está basado en programación matemática y corresponde a un modelo de programación lineal entera 0-1. La optimización se realiza simulando, simultáneamente, las operaciones de todos los buques, durante el horizonte de planificación. La tabla presenta la programación óptima de mantenimientos, de los 24 buques de la COTC. Parte 1. Hacia puertos más descongestionados. Optimización de las operaciones logísticas en los puertos. Parte 2. Hacia regiones portuarias más ordenadas. Planificación integral de las regiones portuarias. El modelo central de HARPO se presenta en el libro Networks Design and Optimization for Smart Cities y corresponde al capítulo 1. A Mathematical Programming Model for Regional Planning Incorporating Economics, Logistics, Infrastructure and Land Use. El modelado regional es una herramienta de planificación basada en un sistema de modelos matemáticos de diferentes tipos: optimización, econometría, equilibrio computable, etc., integrados con el fin de determinar la estructura empresarial y el desarrollo de la población que existiría si se cumplen ciertos objetivos de desarrollo socioeconómico. El sistema jerárquico para la toma de decisiones es el primer paso en la definición de un hipotálamo artificial de planificación regional. Su estructuración debe considerar dos aspectos: tiempo
relacionados con la trascendencia de las decisiones. Normalmente se utilizan 3 niveles de planificación: estratégico, táctico y operativo, y espacio, relacionado con la cobertura de decisiones en el espacio. Esta estructura no tiene un eje definido y, por lo tanto, depende de un marco de referencia específico para cada región. Está estrechamente vinculado a los instrumentos de planificación definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. En la planificación regional, se deben considerar modelos matemáticos para apoyar los siguientes planes maestros. Equipamientos de gran impacto, puertos, aeropuertos. Instalaciones académicas, escuelas, universidades. Establecimientos de salud, hospitales, centros de emergencia. Tratamiento de residuos sólidos. Espacio público. Centros comerciales y sociales, y instalaciones especiales, centros de desarrollo social, bibliotecas. Todos los subsistemas se integran en un solo modelo matemático, de forma tal de optimizar el desarrollo holístico de la región y describir cómo evolucionaría la región desde la condición de frontera en el periodo inicial, hasta el fin del periodo de planificación. Esto, teniendo como referencia la parametrización de la política de ordenamiento territorial. Resultados modelo POT. El modelo describe la evolución dinámica de múltiples variables, que sirven como indicadores del desarrollo del territorio. Algunas son: uso predominante, área ocupada por vivienda, espacio público, industria, equipamiento, vías, densidad, suelo disponible, contaminación, consumo de energía, etc. Megasistemas portuarios. El crecimiento del comercio internacional ha llevado al crecimiento del sistema portuario mundial, que de un sistema de puertos aislados se ha convertido en un sistema de megasistemas portuarios, conformados por sistemas multimodales para el transporte de carga, conformados por barcos, trenes y camiones. Un ejemplo es el megasistema multimodal que atravesaría la región amazónica para unir la zona portuaria del este de Brasil con la nueva zona portuaria del Perú. Este crecimiento conduce a un nuevo tipo de modelos matemáticos destinados a la planificación de megasistemas portuarios. Caso: Port of Miami. Port Miami NE0 tendrá 3 puertos secos. Dentro del condado de Miami-Dade, MCD. Entre MDC y Orlando, por ejemplo, condado de Hendry, y cerca de la conexión Orlando con el puerto de Tampa, por ejemplo, Titusville. Un puerto interior. Aumentará significativamente la competitividad económica regional del condado de Miami-Dade, impulsando la capacidad de carga y con un acceso ampliado a todos los principales mercados de Florida. Orlando, Tampa, Fort Myers, Naples, Fort Lauderdale, Palm Beach, Tampa. Proporcionará al menos un aumento del 50% en la capacidad de volumen de contenedores, impulsando el crecimiento económico en el condado de Miami-Dade y aumentando el alcance regional del puerto. Port Miami Net Zero. Es un programa visionario y transformador para desarrollar la primera cadena de suministro de cero emisiones netas de carbono, de extremo a extremo de la nación, en línea con el objetivo de reducción de emisiones del 50% para 2030, al tiempo que trabaja hacia los objetivos de desarrollo económico de la región. Es una oportunidad sin precedentes para resolver la congestión y la interrupción de la cadena de suministro, y los aumentos de costos, con justicia ambiental, electrificación de la cadena de suministro, y social, en áreas desatendidas y capacitación de la fuerza laboral. La inversión del proyecto es un paquete de 1.2 trillones de dólares americanos, con 17.5 billones dedicados a puertos. Las obras de infraestructura vital son: modernización del puerto de Miami, en el condado de Miami-Dade. Un puerto interior, cerca al US 27 Multimodal Freight Corridor. Conexión a la región central del estado, y líneas de ferrocarril, de alta velocidad, conectando a todo el norte del estado de Florida, y al país desde Jacksonville. El proyecto de eficiencia energética integra el puerto marítimo con el puerto seco. Sus características son: los buques de carga atracan asistidos por remolcadores eléctricos híbridos, y luego se conectan a la energía de tierra. La carga es transportada por equipos eléctricos de manejo de contenedores.
La carga se transporta al puerto interior a través de locomotoras eléctricas. Equipos y tecnología eléctricos de manipulación de contenedores, para operaciones innovadoras, y entrega final a centros de distribución en flota de camiones eléctricos. La imagen presenta el diagrama de la modernización del puerto de Miami. A partir de bases de datos históricas, que hoy incluyen los datos proporcionados por el IoT, la coordinación de las metodologías analíticas, y por tanto de los modelos matemáticos, se lleva a cabo en dos etapas: previsión o análisis predictivo, y optimización o analítica prescriptiva. El video. Operations Research in Multimodal Transport. Towards Cleaner Ports. Presenta una visión técnica de todos los problemas matemáticos implicados en la búsqueda de regiones portuarias más limpias. Una de las necesidades que hay que cubrir para tener un mundo sostenible, que pueda hacer frente a los problemas derivados de una población mundial cada vez más grande, son los puertos sostenibles. Para lograrlo, se deben abordar tres retos fundamentales. Primero, eficiencia energética. Análisis integrado de minimizar el coste del suministro de energía y minimizar el impacto ambiental. En un problema de bicriterio, ya que las dos minimizaciones se mueven en direcciones opuestas. Implica rediseño de la cadena de suministro de energía al puerto y su ecosistema, incluyendo todas las tecnologías energéticas disponibles. Simulación de la operación integrada óptima de las operaciones portuarias y el suministro de energía. Implementación de una red inteligente para manejar la planificación y programación integrada de operaciones portuarias y suministro de energía. Segundo, integración puerto-región. Análisis integrado a través de un modelo de planificación regional de las relaciones entre el puerto y la región para desarrollar acciones sobre el territorio que mejoren la calidad de vida en el ecosistema puerto-región. Implica implementación de un modelo de planificación regional que incluya el impacto del puerto en la región. Análisis de los principales problemas portuarios región, y integración de servicios de transporte multimodal de contenedores y graneles. Tercero, control ambiental del ecosistema hidroportuario. Análisis integrado de los procesos de contaminación de los cuerpos de agua, largo/diagonal, mediano/diagonal, corto plazo, y determinación de las acciones que se deben tomar para mantener el ecosistema ambientalmente sostenible. Implica implementación de un modelo de diferencia/diagonal, elementos finitos de dispersión de contaminantes en el sistema acuático. Implementación de un modelo de optimización que integra un algoritmo de optimización con la simulación de dispersión de contaminantes. Y captura remota de información para proyectar las condiciones de contorno del cuerpo de agua, en el espacio y el tiempo. Optimización de las operaciones de transbordo en terminales intermodales. Los modelos matemáticos a implementar son: estimación de emisiones. Optimización de las operaciones de transbordo en terminales intermodales. Planificación del viaje en barco. Planificación del viaje en tren, y planificación del viaje en camión. La coordinación de los modelos matemáticos se lleva a cabo en dos etapas: estimación de emisiones, análisis predictivo, y optimización de las operaciones de transbordo, analítica prescriptiva. Planificación meteorológica del viaje en barco. Hay que tener en cuenta tres aspectos en el consumo de combustible, y por tanto en las emisiones generadas: altura de la marea, altura de las olas, corrientes marinas, y velocidad del motor, depende del tipo de motor. Adicionalmente, hay que tener en cuenta las características de la embarcación, incluyendo el peso muerto y la carga adicional. La velocidad del viento y la velocidad del agua son determinantes de la velocidad de la embarcación, por lo tanto, del consumo de combustible. En la práctica, es una variable más a controlar, que se ve afectada directamente por las condiciones hidroclimáticas en el mar. Cualquier espera de un barco está relacionada con la suboptimización de la velocidad de viaje. Ir a toda velocidad, llegar a tiempo, también puede implicar una suboptimización. Para cuantificar la importancia de lo que llamamos planificación meteorológica del viaje,
Se comparan las mejores soluciones de las instancias de prueba seleccionadas tanto para escenarios de tiempo mixto como de mal tiempo con el rendimiento de los programas realizados asumiendo buen tiempo durante todo el periodo de planificación. El artículo A Time-Dependent Vessel Routing Problem with Speed Optimization presenta la introducción al modelo. Time-Dependent Vessel Routing Problem with Speed Optimization, TDVRPSO. Utilizado en Noruega para la planificación de rutas y velocidad de los barcos que visitan las plataformas del Mar del Norte. Hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista del consumo de combustible, la eficiencia de un motor no se da al máximo de su potencia. El costo unitario mínimo por RPM está cerca de su capacidad máxima, en el gráfico 80%. A partir de ese momento, a medida que la velocidad del barco disminuye, la cantidad de combustible consumido por unidad de desplazamiento aumenta. Si las RPM aumentan por encima de la capacidad óptima, el costo unitario aumenta exponencialmente. Por otro lado, estas curvas cambian en función del peso de la embarcación y de las condiciones específicas del mar. Este comportamiento es independiente del tamaño de la nave. El gráfico presenta las curvas de consumo de combustible en función de la velocidad del barco. Hay 5 curvas, para diferentes revoluciones por minuto, que están relacionadas con diferentes pasos de cuchilla. La no linealidad exponencial es evidente. El problema de suministrar buques a una plataforma se enfrenta a la planificación operativa que surge en la industria del petróleo y el gas en alta mar, en la que las rutas y las velocidades de navegación a lo largo de esas rutas se determinan para un conjunto de buques de suministro de plataforma, PSV, que sirven un conjunto de órdenes de entrega y o recogida, de modo que se minimizan los costos. Los costes de navegación, inducidos principalmente por el consumo de combustible de los PSV, dependen en gran medida de las velocidades de navegación elegidas. Además, el consumo de combustible y los rangos de velocidad factibles para los PSV se ven muy afectados por las condiciones climáticas que pueden variar con el tiempo, lo que resulta en un problema de enrutamiento de embarcaciones dependiente del clima con optimización de la velocidad dependiente de la ruta. Este problema se denomina problema de enrutamiento de barcos dependiente del tiempo optimizado para la velocidad, TDVRPSO. Las decisiones incluyen el aplazamiento de ciertos pedidos y el fletamento de buques al contado, ambos asociados con costos adicionales. Corresponde a un modelo de programación de enteros mixtos, MIP, con la heurística, Adaptive Large Neighborhood Search, ALNS. Las pruebas computacionales en instancias basadas en un caso real de planificación de la plataforma continental noruega muestran que el modelo proporciona soluciones de alta calidad. También se ha demostrado que, teniendo en cuenta la velocidad y las condiciones meteorológicas, la optimización mejora significativamente las soluciones. Ahorro energético en la optimización del control de trenes. La necesidad de un medio ambiente limpio se basa en un consumo racional de energía. Esto abarca todas las industrias, y en general todas las actividades humanas. La planificación óptima de la velocidad de viaje del tren implica la modelización matemática, para minimizar el consumo de energía, cuando el tren tiene un tiempo máximo de llegada predefinido. En primer lugar, hay que tener en cuenta que todos los procesos industriales son de velocidad variable, y que el consumo de energía, en función de la velocidad del proceso, no es lineal, es exponencial. Esto implica que, en ausencia de economías de escala, la regulación de la velocidad de los procesos industriales es fundamental en el proceso de control del consumo de energía. Las instalaciones de producción no tienen una capacidad definida, se establece en función de la velocidad del proceso y el tiempo que dura esta velocidad. Esa es una variable de decisión de las operaciones industriales. La tabla presenta el consumo de energía en comparación con la velocidad del tren de alta velocidad AB103. En la columna 2 se muestran los kWh consumidos por kilómetro para las 3 velocidades analizadas. Se nota la no linealidad. A medida que un vehículo aumenta su velocidad, cuando está operando por encima de su máxima eficiencia, la cantidad unitaria de combustible consumido aumenta, lo que implica mayores costos variables. Sin embargo, el aumento de la velocidad supone un aumento de la capacidad de producción, lo que reduce los costes de inversión debido al mayor uso del vehículo. La decisión óptima no es obvia. La optimización del control del tren implica varios pasos. Estos son:
La demanda energética de los vehículos. Balance energético de los vehículos. Balance de energía de la subestación. Rompiendo el uso de energía. Medidas del sistema de abastecimiento y enfoques adicionales. Varios de ellos implican procesos de optimización matemática. El documento Optimal Trajectory Planning for Trains Using Mixed Integer Linear Programming presenta un modelo matemático que incluye, en detalle, la resistencia de la ruta, como pendiente, túneles y curvas, y las restricciones arbitrarias de velocidad. La función objetivo es una ponderación entre el consumo de energía y el confort de conducción, pero podría ser minimizar el coste de la energía. La función no lineal del consumo de energía frente a la velocidad se representa mediante una función lineal a trozos. El problema de control óptimo se formula como un problema de programación lineal en tela mixta, MILP, que puede ser resuelto de manera eficiente por los solucionadores existentes. El modelado de la velocidad del camión es muy importante en los viajes de larga distancia. En los vehículos de transporte de carga de última generación, los motores son electrónicos, controlados digitalmente, con capacidad de telemetría del entorno cercano. Esta capacidad autónoma se puede denominar control óptimo de corto alcance. Sin embargo, existe otro nivel de planificación de las operaciones del vehículo, que es de largo alcance y está relacionado con el viaje total. El problema de optimizar el consumo energético, gasolina, gasóleo, gas natural, propano o electricidad, es complicado porque la función energética no es lineal, y depende de factores que son el resultado del proceso de toma de decisiones, como la carga y la posición del camión en cada momento. Adicionalmente, existen factores exógenos que definen el consumo de combustible, dependiendo del vehículo y la ruta. Estos se pueden dividir en estáticos, por ejemplo, pendiente, rugosidad, etc., y dinámicos, que dependen del tráfico y de las condiciones climáticas de la ruta. La idea fundamental es que la hora de llegada sea el resultado de coordinar ventanas de tiempo y consumo de combustible, para minimizar el costo del combustible durante todo el viaje. De esta manera, el camión llegará justo a tiempo, ni un minuto antes, ni un minuto después. HAI puede incorporar el modelado de la velocidad del vehículo, como una de las variables de decisión del modelo de enrutamiento. Estimación de emisiones en el transporte multimodal. Los puertos desempeñan un papel clave en la promoción del crecimiento del comercio y de las economías nacionales e internacionales. A medida que los puertos continúan expandiéndose en tamaño y capacidad, el impacto de sus operaciones en la calidad del aire y el cambio climático se vuelve cada vez más significativo. Si bien las regiones cercanas pueden experimentar beneficios económicos, existen preocupaciones significativas con respecto a la emisión de contaminantes atmosféricos, que tienen efectos adversos tanto en la salud humana como en el cambio climático. El artículo Towards Cleaner Ports. Predictive Modeling of Sulfur Dioxide Shipping Emissions in Maritime Facilities Using Machine Learning. Contiene el caso que se presenta a continuación. El diagrama presenta el proceso de una metodología para la predicción de inventarios de emisiones. Operaciones de transbordo en terminales intermodales. El artículo Modeling Carbon Emission Estimation for Hinterland-Based Container Intermodal Network. Contiene el caso que se presenta a continuación. Well to Wheel, WTW, and Tank to Wheel, TTW, en español del pozo a la rueda, WTW, y del tanque a la rueda, TTW. Tomando como caso el puerto de Shanghái y el delta del río Yangtze, las emisiones de carbono de los últimos 10 años se utilizan para los modos Well to Wheel, WTW, y Tank to Wheel, TTW. Se identifican los factores críticos que impulsan el análisis de sensibilidad y variación de las emisiones de carbono en diferentes escenarios con políticas de reducción de carbono. Los resultados indican que la estructura de transporte y la elección del combustible afectan significativamente la reducción de las emisiones de la red. En el escenario actual basado en políticas, el modo WTW alcanza su punto máximo de carbono entre 2030 y 2035, mientras que el modo TTW alcanza su punto máximo antes. El transporte por carretera y sus emisiones de carbono siguen representando una parte importante de la red YRD,
representando el 59,3% del flujo de contenedores y el 76,27% de las emisiones totales de carbono en la red, respectivamente. El consumo de diésel, 92,07%, sigue siendo el principal contribuyente al consumo de energía. El transporte intermodal marítimo ferroviario, que tiene la menor intensidad de carbono de la red, no ocupa un lugar destacado en la red YRD debido al deficiente proceso de transferencia y a la pequeña proporción del transporte de mercancías. La transición de la estructura de transporte y las opciones de combustible afecta significativamente a la reducción general de las emisiones, seguida del peso de los contenedores. Según el esquema de política actual, la red YRD alcanzará su punto máximo en 2030 a 2035 con 2 millones de toneladas de CO2 en modo WTW. El modo TTW alcanzará su punto máximo antes que el modo WTW en 2030. La intensidad total de carbono es de 0,1343 toneladas de CO2 por contenedor, lo que supone un descenso del 32,5% respecto a 2020. La eficiencia del funcionamiento de los equipos y la organización del tránsito entre vehículos y buques tienen un impacto significativo en las emisiones de carbono. Sea Party Work Team. Albert Einstein dijo: la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado, pero la imaginación rodea el mundo. El conocimiento te llevará del punto A al punto B, pero la imaginación te llevará a todas partes. Gracias por su atención.